que veo. Y el termo. Bueno, son los recursos que necesitamos en esta mañana, ¿eh? Seguramente. Una mañana especial. Estuvimos anunciando hace un ratito nada más que el día 25 de junio, el día miércoles, se viene una charla que tiene que ver con las nuevas formas, cómo quizás enraizar en lo comercial, cómo hablar, cómo escuchar, cómo generar empatía, ¿no? Y para eso está ella, ¿no? Que nos va a acompañar. Está Silvia, ¿sí? Silvia está presente y nos va a contar, nos va a hacer un adelanto, ¿no es cierto? Silvia, bueno, primero, buen día, bienvenido acá al equipo. A ver, ahí Silvia, estamos. me parece... Está prendido, perdón. ¿Está prendido? No te escuché bien, te lo tenés que poner bien cerquita, por favor. Ahí está. Bueno, eso es lo que tiene el vivo, ¿no es cierto? Bien. Es lo que tiene el vivo. Bueno, hablar un poquito de lo que va a ser este 25 de junio, que ya lo tenemos ahí nomás, ¿no? Una charla muy especial. Contanos un poquito, ¿de qué se trata? Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que es lo que atraviesa, digamos, esta charla como la columna vertebral. Ahí está, cambiamos micrófonos. Ahora sí, viste que yo sentí algo que no estaba, que no veía bien. Algo como había la columna vertebral es... Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora perfecto. Ahora sí. Bien, no me escucho yo por eso. Ahí está. La columna vertebral sería la comunicación en atención al cliente. Uh-huh. Abordándolo desde una mirada integral, digamos, y sistémica. ¿Por qué digo integral? Porque vamos a abordar muchos aspectos que influyen en la atención al cliente. Uh-huh. Desde las habilidades emocionales, descubriéndonos a nosotros mismos, hasta el estudio del perfil del cliente, todos los problemas que siempre surgen. Trabajamos con humanos, entonces siempre va a haber... Con todo lo que eso significa. Claro, no hay equaciones, digamos. Silvi, algo importante, ¿no? Y antes que avances en esta charla que obviamente vamos a compartir con todos aquellos que se quieran anotar, tiene que ver también la región, el lugar donde... siempre. Porque no es lo mismo quizás en las grandes ciudades que quizás en lugares como la ciudad de Villa Dolores o en el Valle de Tras la Sierra, que tiene otra idiosincrasia. ¿Eso influye? Un montón, sí. Como eso decía, no hay ecuaciones. Claro. Siempre va a influir la cultura, la idiosincrasia, desde el rubro, el tipo de cliente, el tipo de producto que ofrecemos. O el servicio también, ¿no? El servicio, servicio, producto. Sí, siempre va a estar la influencia, digamos, de la cultura, digamos, de la idiosincrasia del lugar a tener en cuenta en el tipo de atención que ofrecemos. Silvia, preguntarte en ese sentido, bueno, nosotros los que venimos del ámbito de la actividad privada, que hemos estado en ámbito de servicios, por sentido común creemos, pero en estos tiempos, preguntarte, ¿influye la oferta y la demanda mucho? Y en ese sentido, esto que vos vas a brindar, la atención, ¿ayuda a generar una inclinación en la ecuación de la oferta y la demanda? Mi interés por comprar, pero voy a quien me brinda la atención mejor, aunque salga un poquito más. Yo creo que todo tiene que ver con la experiencia que le hacemos vivir al cliente. Bien. Podemos ir a un lugar determinado a querer adquirir un servicio o un producto, pero la experiencia, digamos, que le haces vivir a ese cliente va a influir un montón a la hora de la decisión de adquirir ese producto o un servicio. Te lo interpreto y te digo, te doy el subtitulado para que ahí expongamos de esto. Me ha pasado esto que vos estás mencionando en el ámbito de la gastronomía. Sí, pasa en todos lados. Pero ahí es evidente. Sí. Un buen servicio ayuda y eleva, por supuesto, el simple plato y el producto, que sin lugar a dudas partimos de que está todo bien. Sí, de las dos formas, digamos, porque el plato puede ser exquisito, pero si el servicio en general, digamos, esa experiencia de atención no es buena y te vas con un sabor amargo. Claro. Perfecto. Y al revés puede ser que
quizás no es el mejor producto. Por ejemplo, me pasó de ir a comprar una pintura. Perfecto. Porque tenía que entregar mi casa que alquilaba. Y capaz que yo no sabía mucho de pintura, pero la chica que me atendió fue tan atenta, y capaz que no era el mejor producto, digamos, o no era la pinturería más reconocida, pero le terminé comprando a ella y no fui a ningún otro lado por su predisposición, por su amabilidad. ¿Ese plus? ¿Eso que hace la diferencia? Claro, por la está ahí. empatía de decir, entiendo, vas a dejar, tampoco querés la mejor pintura porque no es para tu casa, claro, pero sí que quede bien, que dure. Entonces, esa confianza, esa empatía, esa seguridad que me transmitió ella, y me hizo vivir esa experiencia. Es como una magia, digamos. Sí. Está bien. Algo importante que Bien. está diciendo Silvia, me parece que también es fundamental, que depende del lado del mostrador que estés, ¿no? De si estás como vendedor o estás como consumidor, como comprador, que vos por ahí, como dijiste, voy a buscar una pintura, pero quizás del otro lado, más allá de la pintura, te ofrece otras cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Y ahí está también el arte de la venta y el arte de resolverte una situación a vos. Exacto. Porque no solamente era la pintura, tenés el pincel y la verdad que no, tenés el rodillo y la verdad que está medio viejito, bueno, fíjate. Entonces, todo eso, Exacto. y tiene que ver con la escucha y con la comunicación, ¿esto? La escucha activa. La escucha activa. Con la palabra la dice, atención Sí. al cliente. Mm. Estar atentos, digamos. No estamos atentos, ¿no? No, acá hay un montón de lugares que atienden súper bien. Bien. ¿Ah, sí? Súper Con- bien. Mirá, y Yo nosotros tengo muy buenas experiencias. pensábamos que viene en declive eso. Pensábamos. Y hay tanto, hay un montón. Tenés los lugares que sí, que no, que están creciendo, otros que ya tienen la calidad de la atención. Es como todo, hay gente que lo tiene que entrenar y hay gente que ya lo tiene innato. Ujú. Y así pasa justamente con la gente que entra a trabajar a un lugar. También. Hay gente que es predispuesta, que ya es innato en ella, y hay gente que, bueno, capaz que tiene otras habilidades. Sí. Y bueno, ¿cuáles son mis habilidades? Y capaz que sé explicar muy bien sobre el producto, pero no tengo tanto carisma, no sé cómo entrar con el cliente. Y bueno, Sí. todo eso se entrena. Influyen todos digamos. esos ítems, influye tono de voz, miradas, Todo. el escribir La en un... postura, la mirada, claro. Y vos nos vas a dar todas esas herramientas sintéticamente en Sí, ese curso. Exactamente. Ujú. Sí. Bien. ¿Cómo Bueno, no deja de ser. influye en la tecnología, la inteligencia artificial? Porque ahora parece como un cuco todo esto y parece un enemigo. ¿Puede llegar a ser un aliado? Los medios de comunicación para mí se adaptan al tipo de empresa o producto, Sí. digamos, y al tamaño de, digamos, del comercio, del Sí. lugar, la cantidad de personas, justamente la demanda, la oferta. Ujú. Sí, influyen un montón. Tenemos bueno, a veces viste que nos comunicamos a través de bots. Sí, también. Que antes era tan rechazado y hoy ya lo tenemos como incorporado. Pero a veces es un poco molesto, Sí. ¿no? Porque queremos una comunicación un poco más inmediata. Sí, sí. Pero bueno, ahí estamos hablando capaz que de otra categoría, digamos, claro. de rango, de crecimiento, Bien. que ya desborda, digamos, la demanda, entonces utilizan esa herramienta para que sea todo más, para simplificar un poco, para, digamos, resumir un poco los problemas que están surgiendo. Sí. Después tenemos lo que es más dinámico, que es el WhatsApp, tenemos el mail que queda registrado. Claro. Digamos que la herramienta que Las vamos a redes utilizar la sociales. tenemos que pensar bien. Sí. También tenemos, bueno, el ir al lugar y que nos atiendan. Pero bueno, hay que saber cómo resolver el problema. O sea, los que estamos en atención al cliente tenemos que saber cómo funciona, Sí. y que en todos los pasos puede haber algún error. Justamente somos humanos, digamos, Sí. puede haber un error de facturación, un error en la entrega, un error de comunicación de que el producto no era lo que me dijeron. Sí. Entonces también eso es muy importante para fidelizar al cliente. El chequear la porque información, no es solamente ¿no? dar. El chequear, vos me quisiste decir tal cosa, entendí esto, y cuesta, me parece, esa parte, y creo que es fundamental, no solamente a nivel comercial, sino en el momento de socializar y tener los vínculos, el no chequear la información. Sí, sí, eso puede generar un conflicto grande. No tener una consigna clara
Claro. a la hora de brindar la explicación. Exacto, sí. Es fundamental conocer el servicio o producto que estamos ofreciendo. Sí. Dar todas las características posibles y que no quede nada como en el aire. De todas maneras, más allá de eso, siempre puede surgir la falla del producto, porque hay situaciones que nos exceden también a nosotros, los que estamos en atención al cliente. Sí. Entonces, siempre tener eso presente, porque es una forma de fidelizar al cliente que nos viene con un problema y es parte de la atención al cliente resolver esos problemas. Porque si no se resuelve, bueno, ya está, ya adquirió el producto, listo, ya está. Claro, No importa. mi responsabilidad está hasta dónde. ¿Cuál sería el límite? Claro, hasta acá Claro. puedo responder y ya después ya no. La idea es ¿Cómo que el sigue, cliente... ¿Cómo sigue después? La idea es que el Nosotros cliente somos vuelva. facilitadores. Ahí está, facilitadores, me gustó. Bien. Sí, nosotros somos colaboradores y facilitadores. Entonces, si nosotros justamente estamos para resolver, digamos, todas esas cuestiones que pueden surgir a lo largo del proceso de una compra. La idea es que el cliente vuelva. Que cliente quede vuelva. ese vínculo, ese enganche por tal o cual motivo. Sí, y que sienta que le damos importancia también. Es parte de la calidad de la atención, porque si perdemos a ese cliente por un problema que no se solucionó, es mucho más costoso después recuperarlo, y es pérdida también. Bien. Va a estar dentro de los tips, Sí. supongo, la explicación ante una situación negativa, ante una confrontación y cómo resolverlo, porque generalmente a veces se llega a esa situación de discusión y no se sabe de las partes ni el que viene a reclamar cómo reclamar para obtener un beneficio, Sí. ni cómo a su vez devolver esa gentileza y decir, bueno, solucionémoslo. Se va al vínculo pecuniario y en realidad es mucho más que eso. ¿Vas a dar tips en ese sentido? Sí, sí, ¿y por qué? Porque muchas veces entramos a trabajar a un lugar y no sabemos, o sea, de repente nos surge un inconveniente y no nos hacen una bajada de cómo tenemos que resolver esas situaciones. Perfecto. Porque además, bueno, igual esas situaciones sirven para crecer también a la empresa, al comercio, al local, nos sirven para crecer. Sí. Y siempre me parece que es importante que la persona se lleve una respuesta, aunque sea, mira, lo vamos a algo, cual. porque si se va sin nada, bueno, esto generamos un perjuicio aún mayor, en el caso que Claro. suceda algo, ¿no es cierto? Exactamente. Ujú. Sí. Se da una particularidad, me ha pasado, tengo que ser honesto, que tenemos a veces clientes que son odiosos y que es preferible que incluso Ay, no ¿cómo vengan. vas a decir eso, Mario? No, sí, Son es incomprendidos. es una eso. realidad, es una realidad. Me pasa acá en la radio con ella. ¿Perdón? Feo eso. Devolución de gentileza. Qué feo. No, digo, dejando de lado la broma, se da esa particularidad, pero no porque la persona venga con la idea, es el modus operandi de ser así. Claro. Hay que saberlo llevar también a eso. No es fácil porque te saca de eje y después atendés mal un montón de cosas por culpa de a lo mejor de una circunstancia, de una llama, se arma un incendio. Sí, sí. Por eso también voy a hablar un poco de lo que es la zona de confort. Bien. Cómo salirnos de esa zona de confort. Y no perder el control. Exactamente. Es como salirnos de la situación, salirnos de nosotros. Mirarla de arriba. Exacto, mirarla desde arriba y también pensar que, bueno, ¿cómo me gustaría que me atiendan a mí, digamos, si yo estoy en ese lugar? Si yo también, todos hemos ido a comprar algo y hemos pasado por algún momento que nos incomodó, que no era lo que esperaba, vamos a reclamar. ¿Y cómo me gustaría a mí que me atiendan ese reclamo a mí también? Entonces, desde esa mirada, digamos, de ponerse en el lugar del otro, Bien. Ya cambia todo. Pero es duro esa parte. Sí. Es duro ponerse Es del duro. otro lado porque decís, bueno, uno dice, a mí me gustaría que sean conmigo cariñosos, amables, atentos, incondicionales, Pero hay etcétera, estrategias, etcétera. Ahora, Hay ¿vos estrategias. sos así con el resto? Hay estrategias. Entonces ahí cambia la cosa. Claro, Sí. ese es el clic, digamos. Claro, el ida y vuelta. Exacto. Bien. Sí, ahí es como que si vos podés ver eso, y lo vas a abordar de otra forma. Y hay un montón de técnicas y herramientas de comunicación que te ayudan a abordar determinada. Somos humanos, o sea,
Y hasta a veces somos psicólogos, ¿viste? Es verdad. Tenemos que escuchar. Lo importante es escuchar, porque es como, no es como, bueno, abro el paraguas, pero no, y que me vino con una... No, bueno, escuchemos, capaz que no es tan grave. Claro, nos Está hacemos bien. un mundo y No, nada no que nos ver. neguemos Claro. de entrada. Exacto. Bien. Silvia, preguntarte, ya adentrándonos un poquito en lo que va a ocurrir, esto es abarcativo a todos. No hay franja etaria, no hay, el lenguaje es para llegar a todo el mundo, vamos a entender lo que vos Sí. nos vas a explicar ahí. Porque por ahí alguno tiene un prurito, un miedo de decir, no voy, por ahí es muy técnico o No. pierdo el tiempo, sino que justamente uno va a salir ahí con un aprendizaje, con H y sin H, de todo. Sí, claro, esto es cotidiano, digamos, es lo que nos pasa a todos todo el tiempo, y bueno, tener estas herramientas que nos ayuden a resolver. poder llevarlo mejor, digamos, día a día. No va a haber tecnicismos y cosas que compliquen, digamos, lo que voy a estar explicando. Está bien, se hace un cuadro sinóptico general, entre comillas, digo, un cuadro, sí. en donde nosotros de allí tenemos que asimilarlo y entenderlo, para Exacto. después llevarlo a la aplicación de la rutina. Exactamente. Si no, no. Si Sí, no, es como cambiar un poco Claro. la mirada. Perfecto. Esto, Bien. Silvia, aplica también a las distintas áreas que transitamos, no solamente la parte comercial, sino también en los vínculos, en la familia, en lo social. ¿Pasa eso? Puede ayudar. Sí, y sí, trabajamos con humanos, así Claro. que es como también, no sé, tenés que, la paciencia que tenés con tu hijo. Claro, sacarte el uniforme de, no sé, Sí. empleado y ponerte el de mamá. Y Claro. bueno, y ahí transitar Sí, esas cositas. las negociaciones que tenés que hacer con tu pareja. por Es toda una ejemplo. negociación en todo. Siempre hay que negociar, Silvia. La negociación siempre está presente. Negociar sí, no en términos como económicos, Claro. ¿no? Sino una negociaciones humanas que Vos las vivimos constantemente. vos haces la pieza y yo cocino, ponele. Claro, bueno, ¿es una negociación? también pasa con nuestros compañeros, ¿no? También. De trabajo. Si yo conozco las habilidades, las fortalezas de mi compañero y sé cuáles son las mías, también vamos a saber abordar, bueno, ¿sabés qué? Atendelo vos a él, porque vos tenés ciertas Claro. habilidades que con el perfil de él van mucho Claro. mejor que con la mía. Sí, sí. Perfecto. Está bueno Gran eso. parte de la ecuación se me ocurre que todo esto parte de algo básico, que es el respeto, ¿no? Entre todos. Sí. Cosas que hoy se pierden un poquito. Digo, por poner un ejemplo, que alguien venga y yo estoy con el teléfono, ahí voy, y genera Sí, una genera cierta tensión allí, ¿no? incomodidad. Sí, entonces el respeto es fundamental, ¿no? Se me ocurre que a partir de ahí podemos elaborar cualquier idea en general. Sí, o cuando si estás comiendo también, por ejemplo, pasa mucho. Se da, Cuando se entras a un lugar y están comiendo. Se da. Sí, o con el Puede caer bien, celular. puede caer mal, pero Sí, es como lo no tenés me que tener en estás cuenta. prestando Claro. atención. Vengo a buscar algo y no me estás prestando atención. Claro, Claro. sí, se da Sí. esto. Bueno, va a estar más, Sí. más que interesante. todo Bueno, esto. contanos un poquito entonces. El 25 de junio, miércoles a las 14:30. ¿De qué vamos a hablar, Silvia? Vamos a hablar sobre la comunicación en atención al cliente. Bien puntual sobre ese tema. Puntual. Sí, Sí. bien. Y entre otras cosas, esto aplica también al hecho de resolver situaciones de conflicto. Resolver situaciones cotidianas. cotidianas. Sí. Y también conocernos. Muy importante. Mirarnos hacia adentro, pero también mirar hacia afuera. Totalmente. Muy Bien, bien. bien. Esto está previsto para el 25 de junio, el día miércoles. Esto va a ser en el Auditorio Municipal de Villa Dolores. La actividad es gratuita, simplemente se tienen que comunicar con la radio al 540505 para inscribirse, porque bueno, si bien ya hay gente que se ha anotado, hay lugar todavía, falta, pero bueno, la intención es que todos puedan participar y tener este conocimiento, ¿no? Al menos me parece que es un gran primer Sumar. paso. Y Sumar. también que se genere un intercambio de experiencias. Ah, mira qué interesante, eso está bueno. Sí, el que quiera participar y hablar también, que no tenga miedo, que podemos hablar de lo que quieran, situaciones prácticas del día a día, Total, sí. que por ahí es necesario hablarlas para saber cómo poder pasarlas y qué herramientas puedo aplicar Perfecto.
para mejorar la calidad de la atención. Sería lógico que lleven papel y lápiz, alguna cosita, por si hay El que quiera, puntear. el que ¿viste? quiera, no Por es ahí se hacen. necesario, pero el que quiera. Es que algunos filman también, ¿eh? Algunos por ahí utilizan También, el recurso seguramente. tecnológico, empiezan a también filmar, puedes ¿o llevar no? el celular y ir anotando. Claro, Yo o soy del cuadro grabarte. Silencio el celular, por favor. Sí, pero sí. Yo soy del cuadro sinóptico, de la Guardia Ah, Vieja, claro. perdónenme. pero bueno. no tengo problema que tengan el Está bien. celular en Prendido. la mano. No, no hay Perfecto. problema. Bueno, Bueno, vamos la a estar verdad que atentos y vamos a interesante. más que significativo todo esto, ¿no? Totalmente. Agradecer a Silvia que Silvia, esté dispuesto. bueno. Y Gracias. sobre todo el tema que se va a abordar, me parece que es más que interesante. Hoy, bueno, vamos a hablar de este tema puntual que tiene que ver con el comercio y con la atención al público, pero seguramente después vendrán otros temas para abordar. ¿Mm? Sí. ¿Por qué no? Son muchos, es muy Son amplio. muchos, es muy bien. amplio. Y más en estos tiempos de vacas flacas, donde todo ayuda. Ni todo vacas suma. hay, ni Y hay vacas vacas hay. hay, y hay No, vacas. ni las que están tan flacas, es verdad, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Silvia, Bien. gracias. Nos vamos a ir a un corte comercial. No sé si Por quiere supuesto sugerir que algo, sí, señora. me voy con la gente de préstamos personales. Está Candela Garay.